y con bombo y platillo se anunció su nueva producción, Frankenstein. Su versión, su visión, algo muy personal y que, según él nos cuenta en varias entrevistas, era el sueño de ese Guillermo de 11 años que un día leyó la novela de Mary Shelley. Pues con toda esta parafernalia de contexto, por fin llegó a las pantallas grandes de algunos cines y este fin de semana a las chicas vía Netflix. Su creación, su criatura y es duro decirlo, pero nos deja un sabor agridulce y una sensación de sentimientos encontrados. Vamos por el principio. La historia es conocida por cualquier cinéfilo principiante, gracias a la gran cantidad de películas que se han hecho sobre la misma historia. Entre 65 y 70, no hay datos exactos. Así que, ¿era necesaria otra película más? Pues puede ser que no, pero igual y nuestro Guillermo nos sorprende con algo diferente, algo más, ya que en la que sería la primera versión, la de 1931, llamada igual Frankenstein, dirigida por James Whale, es uno de los pilares del cine de terror clásico y una de las películas más influyentes de todos los tiempos. Es una joya del cine gótico que dio vida, literalmente, al monstruo más famoso del séptimo arte. Una versión que hace énfasis en la ambición y soberbia del doctor Henry Frankenstein por crear vida después de la muerte y sentirse un dios. Por el otro lado, la criatura es un ser que no encuentra su lugar en ese mundo. Más por defensa o torpeza comete crímenes y por esto es perseguido y violentado. En su época fue un éxito rotundo, sorprendiendo al público con sus innovadores efectos visuales, su ambiente lúgubre y una profunda reflexión sobre la ciencia, la creación y los límites de la humanidad. Su frase inmortal, "It's alive", todavía resuena como un símbolo del nacimiento del terror moderno. Aunque en la versión de Del Toro no vemos mucho de esta legendaria película, nuestro memo pone más énfasis en la parte técnica. Lo visual es definitivamente hermoso. La ambientación es impecable, oscura, gótica. Cada detalle está bien planeado. La escena inicial del barco atrapado en el hielo está muy bien fotografiada. La nieve da frío y el barco pareciera que lo pudiéramos tocar. Conocemos al doctor Frankenstein tirado en el hielo, herido y muy maltratado. La tripulación del barco intenta ayudarlo y es cuando llega la criatura exigiendo la redención de su creador. Víctor Frankenstein empieza a contar la historia, pero desde que era un niño, de cómo su padre no lo quería, la buena relación con su madre, la muerte de esta al dar a luz a su hermano menor y cómo éste se convirtió en el preferido del padre. Una primera parte muy densa y hasta cierto punto innecesaria, que solo sirve para mostrarnos el inicio de su gusto por la ciencia y ambición por ir más allá de la muerte. Del Toro logra grandes escenarios, excelentes actuaciones, grandes escenas, pero faltan esos momentos memorables, esa chispa que le da vida y alma a esta versión. Hablando de adaptaciones con chispa, la versión del gran Mel Brooks de 1974, llamada John Frankenstein, es una de las comedias más ingeniosas y queridas del cine. Lejos de burlarse del clásico monstruo de Mary Shelley, Brooks le rinde un homenaje lleno de respeto, inteligencia y absurdo cómico, mezclando el humor más disparatado con una recreación minuciosa del cine de terror de los años 30. Regresando al Frankenstein del 2025, tenemos que hablar de los personajes. El personaje de Víctor Frankenstein es arrogante, decidido y oscuro, pero carece de un arco donde vaya evolucionando. Así de la nada es otra persona arrepentida y con poco carácter. La criatura es más definido, una mezcla de inocencia, violencia y hasta ternura.
tiene un mejor arco evolutivo, aunque de no poder decir más de una palabra, de repente aprende de todo, incluso a leer. Los secundarios, como el personaje de Elizabeth, que en esta versión es la prometida de William Frankenstein, el hermano menor de Victor, parece sumar ahí un triángulo amoroso que nunca termina de cuajar ni de intrigar. Y de un guionazo logran que William se encargue de la remodelación del laboratorio de su hermano, mientras este pasea y coquetea con Elizabeth. Pero de ahí se va desfigurando el personaje de Elizabeth y termina siendo irrelevante. Así como el personaje de Harlander, que si aparece o no en la historia, da igual. Ok, pues es el mecenas de Victor Frankenstein, pero le dan un giro muy malo y termina por caer en el olvido. Como en el olvido cayó la versión de 1994 del director Kenneth Branagh, llamada Mary Shelley's Frankenstein, donde buscó hacer la adaptación más fiel a la novela original, alejándose de las versiones clásicas de Hollywood y acercándose al espíritu trágico y filosófico del texto de Shelley. Una versión que cae en lo exagerado y melodramático, algo muy parecido a lo que pasa en la versión de Del Toro. Solo que este vuelve el terror en fantasía y esto es algo como molesto. En la segunda parte, que es la historia, ahora desde el punto de vista de la criatura, pues ahí mejora un poco la cosa. Ya hay más acción, más trama, todo se pone más dramático y nos queda claro que la criatura anda buscando paz y conoce la amistad en un anciano ciego. Hay más profundidad en el personaje de la criatura y entendemos su sufrimiento y el dolor de no saber quién es, de dónde viene y qué hace en este mundo del que solo recibe rechazo. Reclama su existencia ante su creador, pero de una manera lo convierte en un conflicto padre e hijo. ¿Quién es el monstruo entonces? Esto me recordó la secuela del 31, la de la novia de Frankenstein, estrenada en 1935 y dirigida por el mismo James Whale. Esta es considerada una de las mejores secuelas del cine y otra obra maestra de terror gótico y del cine clásico. Aquí se retoma la historia de la criatura, pero de una manera más emocional, más trágica, y sorprende por su mezcla de horror, humor negro y una profunda reflexión sobre la soledad, la identidad y el deseo de amor. Y es que esta historia da para muchas reinterpretaciones, como la que hizo Terence Fisher en 1957, llamada The Curse of Frankenstein, que marcó el renacimiento del terror británico. Y fue la primera versión a color de este clásico, y su estilo visual, lleno de sangre escarlata, laboratorios relucientes y una atmósfera gótica exuberante, cambió para siempre la estética del género. Aquí la trama se aleja del tono trágico de la versión de Universal para presentar a un científico más cruel, ambicioso y moralmente ambiguo, algo que la hizo mucho más inquietante para su época. En su momento fue un éxito rotundo. En conclusión, se han hecho bastantes, mejor dicho, suficientes versiones de esta historia y termina siendo un poco innecesaria esta versión de Guillermo del Toro, que aunque sí somos muy fans de su trabajo, ya está cayendo en el vicio del remake, del camino fácil y enfocándose más en lo técnico, los efectos visuales, su estupenda fotografía, una música espléndida, el maquillaje y peinados, que en la historia. Porque ahí es donde falla, en la historia. Le falta algo, pues, más horror, más terror, no sé, pero se siente como que es algo muy visual, muy bien hecho, pero sin un buen guión, sin alma, pues. Por esto le damos un 6 de calificación. Y citando a José Roberto, es demasiado buena como para odiarla y demasiado mala, pues, para ser buena. ¿Qué opinan? ¿Era necesaria una versión más de este personaje? ¿No creen que Guillermo del Toro debería regresar a sus historias originales? Dejen sus comentarios, su like, hypeen el video, suscríbanse al canal si es que no lo han hecho y nos vemos en el cine. Bye.
te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.